por la causa, es un movimiento nato en el ser humano, es un orden, claro. Entonces, en ellos sí, y ya no sienten, sí, porque se ha congelado su miedo, y el congelamiento del miedo se da con la concentración que es la repetición, hasta hacerle perder quién es él. ¿Quién es él? Una especie de despersonalización. Algo así, de lo que él es. Han reemplazado, por decirlo, lo que es con lo que no es, haciéndole creer lo que no es, como lo que es. Entonces, esto también nos traería a colación de alguna manera lo que sufrieron los judíos en los campos de concentración nazi. O viceversa. Sí. Hay un libro muy bonito de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue un psiquiatra de origen judío que estuvo en varios campos de concentración y finalmente, cuando logra su liberación conjuntamente con todo el pueblo judío encarcelado prácticamente en estos campos de concentración, él retoma su función de terapeuta, pero en base a las experiencias que ha vivido en esos campos de concentración. Y en uno de sus pasajes señala: yo estaba anonadado mirando cómo un niño estaba frente a ese frío, esa intemperie, ese congelamiento verdadero. Estaba con los dedos de los pies y de las manos gangrenados. Y entonces observé como un soldado alemán ponía la mano de este niño sobre un madero, sobre un árbol, sobre un tronco, y con un hacha lo volaba. Y el niño ni siquiera hizo una mueca de dolor. Y entonces ahí viene la pregunta del niño: ¿qué era lo que lo motivaba a reaccionar de esta manera? Entonces es lo que usted muy bien señala, se congeló en ese momento. Ya no podía ni siquiera poner un rictus de dolor, ningún gesto, nada, absolutamente nada, totalmente despersonalizado. Sí, inclusive cuando uno, estando nada más en el bosque, escapando del peligro, ya ni siquiera piensas en ti, tan solo hay reacción, que te olvidas de que te has lastimado el pie y estás sangrando, hasta que cuando pase todo recién te das cuenta de que estás sangrando. Algo así más o menos, se reacciona nada más. Cuando decía el hombre en busca de sentido, claro, ellos trataron de buscar un sentido a la vida, y es comprensible. Pero cuando se busca un sentido para la vida deja de tener sentido. Es como si no valiera. Es algo subjetivo, psicológico nomás. La vida tiene su propio orden, y él te dirá a qué hora dormir, y él te dirá a qué hora comer, y él te dirá para qué y dónde se entrega incondicionalmente. No necesitas darle orden, tan solo estar atento a esa inteligencia que ya está en uno. Justamente Frankl explica y dice: no es el sentido de la vida misma, sino es el sentido de trascender y de poder dar testimonio al mundo de aquella crueldad organizada que se estaba poniendo de manifiesto. Condenó la crueldad, no sé hasta qué punto el libro condenó la crueldad, o más bien de dar testimonio de lo que estaba aconteciendo. En contra, esa parte habría que hacer una observación para ver hasta qué punto agudiza en estas cuestiones. Condena, lo acepta, incentiva a ir contra ellos, contra la guerra, contra los judíos, habla sobre la guerra misma o condena a quien lo ha causado. Si condena a quien lo ha causado, se condena a sí mismo entonces, ya que quien ha causado es un ser humano igual. Y además, si recorremos la historia, podemos darnos cuenta de que el ser humano a lo largo de su existencia ha estado en muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Hasta qué punto?
lo agudizará. Al tener este diálogo con usted, se me despierta una curiosidad. Son los enfoques que hay, ¿no? Digamos, las perspectivas desde uno ubica una situación y la analiza. ¿Cómo saber si estamos en el camino correcto? Si es así efectivamente lo que decimos. Está conectado con la realidad. Lo que se está diciendo aquí. Si aceptas lo que se está diciendo, la mente se cerrará. Si condenas o rechazas o lo botas, la mente se cerrará. Porque al aceptar, estás adoptando una posición. Es como si te condicionaras. Y ahí sería el que pensar, se convertiría en el que pensar. Hace esto, no hagas esto, grábatelo, es así. Así que no hemos hecho más que adaptarlo, memorizarlo y repetirlo. Esa es una posición, lo cual cierra, no reoxigena la mente y no invita a investigar. Si condenamos, si rechazamos, también es una posición, la posición de rechazar. También cerramos la posibilidad de siquiera entender o comprender. Pero cuando no aceptas ni condenas lo que se está diciendo, tal vez haya esperanza de que puedas verlo o puedas distinguir lo que en realidad está ocurriendo en ti misma y en los demás. No es algo que hay que leer en un libro. El libro que hay que leer de instante a instante es uno mismo. Y ese libro jamás le mentirá. Y ahí es donde encontrará si es o no es lo que alguna vez se habló. Y aquella no le engañará. Lo que es y lo que no es, lo que está ocurriendo. Partiendo, por cierto, de todo lo que se ha mencionado, si dijera la guerra externa es reflejo de nuestra guerra interna. Y es una utopía pretender resolver. ¿Qué le diría a aquel que me dice? Pero es una utopía lo que usted está diciendo acerca de la guerra. Mi respuesta sería, o mi contestación sería, míralo al revés y piensa, entiende, no lo aceptes. Es una utopía pretender resolver las guerras externas sin antes haber entendido vuestros conflictos internos. Pero no es una utopía entender vuestros conflictos internos y así las guerras externas se resuelven. Si estoy en conflicto conmigo mismo, me critico, me juzgo, me desapruebo, me condeno o me acepto, lo cual no es entender, entonces eso mismo que hay en mí se reflejará cuando esté con mi hijo, con alguien. Criticaré, juzgaré, desaprobaré, condenaré, sentenciaré, y desde entonces la guerra y la lucha. La semilla de la defensa engendra ofensa. ¿Por qué me critico, me juzgo? Porque me veo con opciones, y eso no es entender, comprender. Hablamos acerca de pasión y emoción. También, porque algunos viven intensamente como si ya no les interesara el mañana, el pasado, ni el futuro, ni siquiera cuántos años tienen, o quién le va a premiar, quién no le va a premiar. ¿Por qué? Alguna vez hablamos acerca de pasión.
Pero ¿por qué ya se es aburrido, se cansa y le preocupa cuándo va a morir, cuándo no va a morir, quiénes lo van a recompensar? ¿Qué es eso que lo hace por emoción? Algunas veces ríe, algunas otras veces se enoja, se amarga. Hay esa emoción. Pero no es no enojarse, sino es entender. Entonces por ahí hablamos acerca de lo que es pasión y emoción. Pero uno mismo tiene que, no es cuestión de grabarlo y decir ya. Cuando se busca la verdad a través de la ciencia, se empapa de diversas teorías. Cuando se hace un trabajo de investigación, se empapa de diversas teorías. Y de repente en algún momento se tiene que ofrecer los resultados de todo ese trabajo de investigación. Y en algún momento le van a preguntar, ¿y usted con cuál de las teorías se concilia o cuál cree que es la más adecuada para explicar este fenómeno? ¿Esa pregunta estaría realmente planteada de manera correcta? O sea, de manera real, tendría conexión con la realidad, está bien planteada. Cuando hablamos de teorías, ¿estamos hablando de algo completo y total o de algo parcial? Parcial. Sí, entonces cuando alguien dice esta es mi teoría, está hablando de una posibilidad, de un puede que no. Esta es mi teoría. Está hablando de puede que sí o puede que no. Yo pienso, creo, a mí me parece. Entonces estamos hablando de esas cuestiones. Pero no estamos hablando sobre un hecho mismo, sino sobre una teoría, un sistema, una filosofía, un ideal. Mas no sobre el hecho mismo. Algo parcial, pero no total. Habló acerca de Stephen Hawking. Él mencionaba la teoría del todo. Ya, pero si habla la teoría, al decir teoría, es una teoría, es algo parcial. Del todo, ya. Habría que estudiarlo hasta qué punto, pero ahí menciona la teoría, pero del todo. ¿Por qué los que investigan llegan a un límite en la que no pueden explicar algo? Porque no pueden explicar ya ese algo. Es como si se hubiera interrumpido su profundización. Es porque muchos de ellos al investigar tienen investigan con un chip acompañado, con un chip psicológico acompañado. Esa puede ser una posición. Y es esa posición que no le permite agudizar más allá. Y entonces finalmente, por ejemplo, si nos vamos a un plano macro, hablemos del Estado, hablemos de un Estado peruano, donde obviamente tienen un plan estratégico, un plan de gobierno, un plan nacional, tienen objetivos, grandes objetivos nacionales, etc. Y dentro de esos grandes objetivos que quieren alcanzar, plantean políticas de Estado. En esas políticas se incluyen planes, programas, en fin, y se van ejecutando con la intención, por ejemplo, de alcanzar ese ideal planteado a través de la política. Bien. Pero a pesar del monitoreo que se puedan hacer a esos planes, proyectos o programas, finalmente, ¿qué es lo que nos determina y nos dice si ese planteamiento estuvo dentro de lo correcto? ¿O es que siempre va a ser una cuestión relativa?
Y digamos, bajo estas condiciones, ¿no? Este plan, este proyecto, etcétera, funcionó. Pero, y no siempre va a ser así, de repente solo funcionó porque era una población con ciertos requisitos, con ciertas condiciones, etcétera. Pero si se traslada a otro sector, a otra población, a lo mejor ya no va a resultar. Y entonces la pregunta viene, y es que entonces siempre vamos a estar en esos ensayos y nunca habrá una cuestión, digamos, que sea absoluta, total, global, para implementarla y que dé los resultados esperados. Más o menos según lo he entendido, en otros lugares ya no consideran el agua como su propuesta prioritaria, porque el agua está resuelto, o el desagüe, ya no está dentro de sus planes. Ni siquiera la luz, por ejemplo, porque eso ya está resuelto, la luz, el agua, el desagüe, etcétera, etcétera. Dentro de sus propuestas están otras cosas, pero para algunos países todavía el agua, el desagüe, aún hay mucho por hacer. Pero conforme uno va cubriendo todas esas necesidades, van surgiendo otras necesidades. Se va cerrando el hueco, se va abriendo otro hueco, y de hueco en hueco, ¿no? Deseos, etcétera, etcétera. ¿Más o menos se refiere a eso? Ya. Unas perderán vigencias y las otras aún se mantendrán. Además, quien lo ejecuta puede que su ejecución sea una actividad, no una acción, propio de ciertas recompensas, ciertos halagos, cierta justificación, lo cual lo convierte en algo condicionante, no en algo incondicional, oportunista o del momento, o porque lo exigen, no porque realmente debería ser, sino porque lo exigen. Más o menos por ahí se dirigía su planteamiento. Aquí en Lima, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que ya está resuelto? Dependiendo de las zonas, profesor. Dependiendo de la zona. Miraflores. Parece que es el paraíso perfecto. San Isidro. Igualmente. Pero si nos vamos a las zonas de los conos, a las zonas marginales, al cinturón que rodea Lima, entonces sí tendremos problemas, necesidades básicas aún no satisfechas, agua, desagüe. Pero ¿qué ocurre con los lugares tan alejados donde las personas hacen sus casas sin un previo estudio? En otros lugares lo que hacen primero estudio, hacen casa, ponen pista, agua, desagüe y luego invitan a la gente a que viva. Pero en estos lugares la gente hace su casa y se establece y luego pide que pongan agua, desagüe, pista. Y es curioso, profesor, porque cuando, por ejemplo, tomamos un avión y lo hacemos de día, al observar hacia abajo, solo por decir Lima, ¿no? Es un caos. En cambio, si estamos volando Ciudad de México, a pesar de que uno puede pensar que México es muy similar a Lima, es todo ordenado, ¿no? Lleva una cuestión catastral muy bien planificada. Es una ciudad planificada, pero nosotros no. Vemos tal vez una o dos avenidas largas que cruzan, pero el resto es caos total. Mire, lo que se percibe una manera de entender cómo están los proyectos es acudiendo a estas dos palabras, lo que es concentración y atención, y también las otras que conectan. Si quiero tratar acerca de un tema, enfoco una de estas, o bien la atención o la concentración, y también lo que son las actividades, las acciones y las demás que conectan. Pero en estos casos, si quiero saber y entender de por qué las obras son poco durables y luego dejan de ser, es porque quien lo diseña tiene una mente concentrada, ¿no? Que es parcial, no total. Por eso pierde su vigencia tan pronto. Avenidas pequeñas,
carreteras pequeñas, puentes muy angostos, no hay una reoxigenación a su alrededor, además sirve para 3 años o para 5 años, para entonces los carros están ahí saturándose mutuamente, el ser humano con sus propios carros, etcétera, etcétera. Una mente atenta considera todos estos aspectos, y los profesionales que estudian, lo que estudian es por emoción o compasión, porque el que estudia con pasión ve todo esto, se entrega, no hay que solo para determinados años, luego pierde su vigencia, etcétera, etcétera. No sé en qué país destruyen edificios, lo mantienen por 3 o 4 años, luego lo destruyen, así haya sido construido, ¿no?, con una buena infraestructura, lo destruyen para construir nuevamente. Así se mueve la economía. Parece que en Japón, además una casa de 2 o 3 años, así es bonita como dicen, bien hecha, lo destruyen y construyen. Y no sé en qué país, cada casa tiene un diseño distinto a las demás, pero aquí se ve las casas con un diseño igual, monótono, no hay variabilidad. En un país, no recuerdo, cada casa tiene un diseño distinto a las demás, no hay una casa igual, es distinta. Además, parece que nuestra educación aquí, los niños crecen, a ver, dibuja una casa, y el niño dibuja, ya, ¿por qué necesariamente tiene que ser así? Eso es lo que te han dicho, pero para otros una casa es distinta, tiene otro diseño. No, distinto. ¿Por qué la Tierra es redonda? Pero en sí la Tierra no es redonda. Es redonda porque es medido con la atmósfera, etc. Pero si le quitan la atmósfera, la Tierra tiene hueco, más o menos así. Pero todos creemos que la Tierra es redondita, más o menos así, pero no es así. Porque tiene vacíos, hoyos, colinas, bajo arriba. Crecemos con eso.